Bueno, hoy traigo un análisis distinto. Un análisis que nosotros debiéramos conocerlo, porque hay mucha confusión en el ambiente. Y claro, es lo mejor para cuando hay confusiones, parar la pelota y analizar. Bueno, a ver, ¿por qué hay confusión? ¿Por qué hay tanto desencuentro? ¿Por qué la gente se pelea a veces sin fundamento, se enganchan en alguna idea que le tiran en la radio, en la televisión, o un tipo cualquiera, y uno se engancha en eso y pierde tiempo y se pelea con los amigos y todo? Entonces, cuando hay un problema así grande, en vez de engancharse en el problema, o sea, esta es una sugerencia, en vez de engancharse el problema, mejor es analizarlo. Entonces, cuando uno lo analiza, de repente uno mismo descubre no es tan importante esto, o sea, se puede tener otro concepto, otra visión de las cosas. Por ejemplo, hoy voy a traer un tema raro. ¿Por qué se puede ser del PRO? O sea, ¿por qué puede uno estar con Macri, con la extrema derecha, con las corporaciones, con todo lo que quieren destruir lo que reciben los pobres, las migajas que esa sociedad le da a los pobres, la ayuda social, la cobertura médica, en fin, toda esa ayuda que recibe la gente en alguna medida media marginada? Entonces, ¿en dónde se refugia el tipo que no quiere pertenecer a ella? ¿En dónde se refugia? O sea, en mis tiempos de juventud, o sea, hace 60 años, lo importante en la Argentina que daba prestigio, o sea, que daba solvencia, que eran gente importante, era ser antiperonista. O sea, los peronistas eran unos negros de mierda, mugrientos, patas sucias, sudorosos, que olían no tenían que bañarse, era la lácara de la sociedad. Entonces, ¿cómo un tilingo se diferenciaba de esos negros de mierda? Y siendo antiperonista, o sea, eso daba prestancia, era de gente bien, era de gente educada, culta, evolucionada, que estaba en otro nivel social, que tenía otras amistades, que se vestía distinto, que escuchaba otra música. Por ejemplo, nosotros escuchábamos música folclórica cuando Perón impuso el folclore. O sea, había que escuchar folclore por orden del gobierno, no, o sea, tenía que nuestras raíces identificarnos. Y entonces no quería, el peronismo no quería que la música extranjera invadiera nuestra cultura. Entonces se fundamentaba el tango, por eso fue la época de oro del tango, y empezó a llegar la música folclórica. Entonces nosotros éramos los cabecitas negras, los que escuchábamos chacareras, zambas, o sea, éramos los pobres diablos. Entonces se dan cuenta cómo se va formando la cultura. Entonces, para ser del PRO, como digo, hoy, siglo XXI, mes de julio del 2015, hay que no tener memoria, o sea, no hay que, el pasado no existe, o sea, no existe, eso no. O sea, lo menos que hables del pasado es mejor. Porque si hablas del pasado te encontrás con un montón de escombros recientes, o sea, no es un pasado del tiempo de las invasiones inglesas, no, reciente. Hace apenas 10, 15 años atrás el país nuestro estaba en llamas y había llegado un tropel de inadaptados que se habían llevado al país y que nos habían entregado atado de pies y manos y que nos dejaron en pelotas. Entonces, para ser del PRO y recordar todas esas cosas tan nefastas, 30.000 muertos, enajenación de nuestras riquezas, de nuestro patrimonio, sacar toda la riqueza al exterior, entregar a las corporaciones internacionales todos los valores nuestros,
destruir toda nuestra industria, nuestras fuentes de trabajo, nuestra educación, nuestra cultura. Eso no sirve recordarlo. O sea, si uno recuerda eso, la gente dice, ¿cómo? ¿Eso pasó? Porque hay muchos desmemoriados que nos rodean. Entonces se dan cuenta, para ser del PRO no hay que tener memoria. O sea, estamos diciendo, hay que ser tilingo, no conocer historia, no tener memoria. Pero hay más cosas que las vamos a empezar a enumerar ahora. Porque tenemos que saber qué significa el PRO y Macri y todo ese batallón militante de la extrema derecha. Porque hay batallón militante de los nuestros, que somos los perejiles, pero hay un batallón militante que da terror. Y entonces nosotros tenemos la obligación de no hacernos distraídos, de meterle el dedo en el ventilador. Claro, para ser del PRO tenés que tener algunas determinadas virtudes, o sea, no podés ser un cualquiera. Tenés que tener, por ejemplo, una postura, porque eso es, da prestigio, una postura de ser liberal. ¿Qué significa ser liberal? Ser liberal significa, por ejemplo, liberar las importaciones, que vengan al país todo lo que produce, toda la basura que produce el mundo, que entre sin pagar impuestos y nada, que nos llenemos de porquerías, como ya estuvo en la época de Menem, que no, porquería, y que la industria nacional empieza a bajar persiana. Porque todo, o sea, lo que se produce en Argentina es más caro, porque los insumos los tenemos que comprar en el exterior. Entonces, es más barato si se trae de China, por ejemplo, o de otros lados. Entonces, lo primero es liberar las importaciones. Lo segundo es quitarle retenciones a toda la producción argentina. O sea, ¿vos qué te crees? Que lo que se ayuda a los millones de marginados que dejaron, o sea, los marginados no los hizo el peronismo. El peronismo en su época de esplendor enriqueció a la pobreza, elevó a un nivel social superior a la clase marginada. Y después vinieron los liberales y los reventaron. Entonces, las retenciones a la producción de bienes de capital significa que es un impuesto que se debe pagar para sostener las clases marginadas. O sea, pero eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? No es que en la Argentina le sacan a los ricos para dar a los pobres. Eso pasa en todas partes del mundo porque es la única manera de equilibrar la balanza social. Entonces, si nosotros le quitamos, no le ponemos retenciones, o sea, no cobramos impuestos, por decir así, no podemos mantener en ningún aspecto ni la educación, ni la salud, ni la cultura, ni los planes sociales, ni fomento a la vivienda, ni protección a la vejez, ni protección a la pequeña industria, en fin, nos haría tambalear el país. Entonces, las retenciones nos aseguran un equilibrio entre la gran riqueza corporativa y los que están allá abajo reventados. Entonces, no se puede eliminar las retenciones, aunque uno voluntariamente quisiera. Como tampoco se puede, eso de que van a bajar los impuestos, sí, eso es mentira. No bajan los impuestos, o sea, le bajan los impuestos de un lado y te suben los precios en otro lado, entonces te revientan igual. Entonces, fíjense cómo vamos conformando el PRO. Vamos dándole contenido a lo que significa. Otra de las virtudes del PRO, por ejemplo, o sea, cuando digo el PRO digo Macri, la extrema derecha, es desprestigiar de la forma que fuere a nuestra moneda. O sea, si vos querés tener representación, vos tenés que tener tus ahorros,
tu riqueza o el valor de tu propiedad o tu auto en dólares o en euros. O sea, moneda nacional cero, ¿no? ¿Cómo vas a ahorrar vos, que sos un piola, en moneda nacional? Que en cierta medida no te creas. O sea, ahí ya yo le metería el dedo a los gobiernos que no mantienen el valor de nuestra moneda. O sea, se dejan avasallar. Pero bueno, el PRO no le importa eso. O sea, a la gente del PRO, que estoy hablando de la extrema derecha, de la extrema oligarquía de nuestros tiempos, le interesa tener sus ahorros en dólares. Pero además de moneda extranjera, no en el país, no, llevarlos a los paraísos fiscales, al exterior. 4.000 tipos, 4.000 que hasta ahora se han descubierto, tienen 250.000 millones de dólares argentinos en los paraísos fiscales. O sea, todo ese dinero producido en el país no está funcionando ni trabajando en el país. Está en el exterior, en cuentas del exterior, que está financiando un montón de porquerías en el mundo. No está dinero. Ocupando armas, armando guerras, y en fin, todo lo que hacen en el exterior con el dinero. Entonces, fíjate vos la importancia que tiene defender al PRO, o sea, votarlo, que te usan, o sea, te van a usar para que vos le pongas el voto, te van a dorar la píldora, te van a decir, como ahora, fíjate, están diciendo que son peronistas, que todo está bien, que Perón, que Evita, que se están lavando el bocho, o sea, ellos nos odian a nosotros, nos odian olímpicamente, pero, fíjate, entonces, volviendo al tema, ahorrar en divisas extranjeras, o sea, cagarse en el dinero argentino. Otra que es una sanata bárbara, el ingreso de capitales, o sea que con ellos van a venir todos los capitales del mundo, pues se van a pelear en Ezeiza para traer montones, valijas, camiones, contenedores de guita para poner en la Argentina. Ellos van a traer todos los capitales del mundo, gente buena, por supuesto, que vienen a traer plata acá a la Argentina porque no saben qué hacer con la plata. Entonces ellos, como confían en ellos, van a traer millones y millones para ponerlo ahí. ¿Se dan cuenta? Si vamos a ser tan ingenuos, eso te está hablando directamente que van a volver a contraer una deuda descomunal otra vez. Van a volver a reactivar todos los resortes de las deudas externas habidas y por haber. O sea, van a traer mentira. Van a traer, tenés que firmar. Cavallo es especialista en eso, ya anda dando vueltas, porque él es el especialista, con las conexiones, Cavallo, Blecher, Bin, Malcoñán, en fin, Esper, todos esos malandras andan dando vueltas diciendo, en fin, la extrema derecha, la gente de Macri, van a traer capitales. Dios me libre. Entonces, fíjate vos, esa es otra de las asignaturas que tienen ellos para realizar. Te voy pintando el panorama para que te vayas avivando qué es lo que está en juego acá. Y claro, entre toda esa cantidad de perlitas que nos tienen ahí preparando, porque están preparando, están haciendo simposios, están haciendo reuniones con los empresarios corporativos, en fin, está lo primero, pagar a los fondos buitres, o sea, pagar y pagar, o sea, volver a traer toda esa bosta que medio nos hemos librado. Lo primero que van a hacer, si Macri agarra el gobierno, al otro día sale un montón de forajidos a decirle, ¿de dónde quieren que le pongamos la plata? O sea, no van a poner plata, le van a firmar. La plata se la van a llevar a paraísos fiscales, ellos sí tienen. Van a firmar y volvemos otra vez a la florida época menemista. O sea,
por no ir un poco más atrás en la historia, para tomar algún referente que vos tengas más o menos conocimiento. ¿Te das cuenta todo el proyecto del PRO? Con su mascarón de proa, o sea, el payaso visible, o sea, no nos engañemos, o sea, es el mascarón de proa visible, el que se presta, el que mide para realizar eso, que es Macri. Entonces, y me quedan mil cosas en el tintero, que pudiera seguir una hora en esto, pero he tocado lo más trascendente para demostrarte dónde está, qué tenemos enfrente. O sea, si vos por casualidad, por ingenuidad, por ignorancia, o porque sos un perverso, te crees que Macri, cuando digo Macri te digo ese grupo, te va a salvar, perdóname hermano, pero estás no meando fuera del tarro, ni tenés tarro siquiera. Entonces, vamos a empezar a poner las cosas en claro. Y si alguno de estos, de tus amigos o de algún desvelado, dice que yo soy del PRO, y sí, por lo que te acabo de decir, te das cuenta que yo debo ser del PRO indefectiblemente. O sea, yo estoy caratulado, de acuerdo a este análisis, que soy un exponente de primera línea del PRO. Yo, con todo lo que te acabo de decir, no te queda ninguna duda de que yo debo ser del PRO. ¿Te das cuenta? Hasta son hábiles para confundirte. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que vos te lo crees. ¿Me entendés, hermano? Lo peor de todo no es lo que digan de mí o de miles de gente que labura, que lucha, sino que hay tontos que se lo creen. No funciona esto. No va a funcionar nunca. ¿Te das cuenta?